Tenía 22 años cuando comencé mi trayecto como estudiante de historia en la universidad. Aquellos días fueron un torbellino de conferencias, tareas y sesiones de estudio nocturnas con amigos. Poco sabía yo que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado cuando llegó un nuevo profesor de historia al campus. En una fresca mañana de otoño, nuestro profesor habitual entró en el aula con un ligero ceño fruncido. Clase, comenzó, les presento a nuestro nuevo profesor de historia, el señor Anderson. Por favor, hagan que se sienta bienvenido. El señor Anderson no era lo que esperaba. Era joven, carismático y tenía una sonrisa desarmadora. Su presencia iluminaba la sala y podía notar que no era la única que lo notaba. Los susurros y la sonrisa se propagaron como un reguero de pólvora entre los estudiantes. Mientras el señor Anderson se presentaba, sus ojos parecían posarse en mí durante un momento más largo de lo necesario. Me sonrojé y miré hacia abajo mis apuntes, tratando de ocultar mi vergüenza. Estaba claro que se había interesado en mí, pero yo estaba en una relación comprometida con mi novio, Mark, y no tenía intención de apartarme. En las semanas siguientes, la fascinación del señor Anderson por mí se hizo más evidente. A menudo me involucraba en conversaciones sobre historia fuera de clase y no podía negar que disfrutaba de nuestras conversaciones. Era inteligente, ingenioso y tenía un conocimiento increíble sobre el tema que amaba. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, el señor Anderson se acercó a mí. Amy, dijo con una sonrisa encantadora, me preguntaba si te gustaría tomar un café conmigo en algún momento. Me encantaría escuchar tus opiniones sobre la próxima conferencia. Vacilé, sintiéndome dividida entre mi lealtad hacia Mark y la atracción innegable que sentía hacia el señor Anderson. Aprecio la oferta, respondí, pero estoy en una relación comprometida y no quisiera dar la impresión equivocada. El señor Anderson asintió con comprensión, pero no ocultó la decepción en sus ojos. Por supuesto, Amy. Entiendo completamente. Espero que lo consideres como algo puramente académico. Valoro tus conocimientos como estudiante. En las siguientes semanas, el señor Anderson y yo seguimos teniendo intercambios amigables dentro y fuera de clase. Fue difícil mantener una relación puramente académica a medida que nuestra conexión se profundizaba. Mark notó el cambio en mi comportamiento y tuvimos varias conversaciones difíciles al respecto. Una tarde, mientras estaba en mi habitación de residencia con mis libros esparcidos, Mark entró y se sentó a mi lado. Amy, comenzó, he notado que has estado pasando mucho tiempo con el señor Anderson. ¿Hay algo entre ustedes dos? Suspiré, sabiendo que no podía mantenerlo en secreto por más tiempo. Mark, no está pasando nada romántico. Somos solo amigos que comparten un interés por la historia. Mark se sintió aliviado, pero aún preocupado. Confío en ti, Amy, pero no puedo evitar sentirme un poco inquieto al respecto. Por favor, prométeme que serás cuidadosa. A pesar de mi resolución inicial de mantener una distancia segura del señor Anderson, su atención solo se hizo más fuerte con el tiempo. A menudo aparecía en mi lugar de estudio favorito, dejaba pequeñas notas con citas históricas y participaba en bromas juguetonas durante las conferencias. Cada vez me resultaba más difícil resistir su encanto. Una tarde, me encontró sola en la biblioteca de la universidad, donde estaba trabajando en una tarea especialmente desafiante. Se sentó frente a mí con una sonrisa traviesa. Amy, dijo, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos que nuestras reuniones para tomar café sean puramente académicas? Sin compromisos. Suspiré, tambaleando en mi resolución. Señor Anderson, realmente no debería. Se acercó más, hablando en voz baja. Amy, hay tanto que podemos aprender el uno del otro, tanto académica como personalmente. Pero respeto tus límites. La oferta está en pie si cambias de opinión. Los días previos a la conferencia histórica fueron una mezcla tumultuosa de emociones. Estaba dividida entre mi lealtad hacia Mark y mi creciente atracción por el señor Anderson. Finalmente, la curiosidad pudo más que yo y decidí aceptar su invitación. En la noche de la conferencia, me vestí cuidadosamente, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. El señor Anderson llegó a mi residencia, luciendo elegante en un traje. Sonrió cálidamente cuando me vio y juntos nos dirigimos al salón de conferencias. La velada estuvo llena de discusiones intelectuales, discursos apasionados y risas compartidas. Mientras caminábamos de regreso a mi residencia, no pude evitar sentir una conexión con el señor Anderson que iba más allá del aula. En mi puerta, el señor Anderson se volvió hacia mí, con los ojos llenos de sinceridad. Amy, pasé una noche maravillosa. Espero que tú también. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Yo también, señor Anderson. Pero debemos ser cuidadosos. Tomó mi mano y me miró profundamente a los ojos. Prometo respetar tus límites, Amy. Valoro tu amistad por encima de todo.
En las semanas que siguieron a nuestra primera cita, la persistencia del señor Anderson se hizo aún más fuerte. Continuó cortejándome con discusiones académicas, recomendaciones de libros históricos y la ocasional invitación a cenar. Cada vez me resultaba más difícil resistir su encanto y los límites que me había impuesto comenzaron a difuminarse. Una tarde, mientras estudiaba tarde en la biblioteca de la universidad, el señor Anderson se acercó a mí con una sonrisa pícara. Amy, dijo, he encontrado un raro artefacto histórico que creo que te resultaría fascinante. ¿Estarías interesada en verlo? Mi curiosidad pudo, más que yo, y acepté visitar su casa el fin de semana siguiente. Sabía que era arriesgado, pero mi deseo de aprender y explorar la historia con el señor Anderson superó mi sentido de precaución. Llegó el día de nuestra visita y el señor Anderson me recogió de mi residencia. Mientras conducíamos hacia su casa, nos sumergimos en una animada conversación sobre artefactos históricos y su significado. No podía negar la conexión intelectual que compartíamos, pero tampoco podía evitar sentirme culpable por Mark. Cuando llegamos a la casa del señor Anderson, me quedé impresionada por su belleza. Era una elegante casa victoriana antigua llena de muebles antiguos y objetos históricos. El señor Anderson me llevó a una habitación con poca luz, donde reveló el raro artefacto del que había hablado anteriormente. Un manuscrito medieval bellamente conservado. Mientras me maravillaba con el manuscrito, la mano del señor Anderson rozó la mía, enviando una descarga eléctrica a través de mí. Amy, susurró, hay algo en la historia que es tan íntimo, ¿no crees? La asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Sí, es como una ventana al pasado, que nos conecta con las personas que vivieron antes que nosotros. El señor Anderson se acercó más, sus ojos fijos en los míos. Y, Amy, ¿no es interesante cómo la historia puede acercar a las personas en el presente? Sentí la tensión en la habitación, una mezcla de emoción y culpa. Señor Anderson, debemos ser cuidadosos. Asintió, sus labios peligrosamente cerca de los míos. Por supuesto, Amy. Valoro tu amistad y tu intelecto por encima de todo. La noche pasó entre discusiones intelectuales, risas compartidas y miradas furtivas. Se hizo evidente que las intenciones del señor Anderson ya no eran puramente académicas y mis propios sentimientos estaban igualmente confusos. A medida que avanzaba la noche, el señor Anderson se ofreció a llevarme de regreso a mi residencia. Nos sentamos en el coche, el aire cargado de deseos no expresados. Amy, dijo suavemente, no puedo evitar lo que siento por ti. Sé que estás en una relación, pero no puedo negar la conexión entre nosotros. Lo miré, mi corazón pesado de conflicto. Lo sé, señor Anderson. Yo también lo siento, pero no puedo traicionar a Mark. Asintió, con los ojos llenos de comprensión. Amy, no te presionaré para que tomes una decisión que no estás lista para tomar. Tómate tu tiempo, pero recuerda que estoy aquí, esperándote. Con eso, nos despedimos y caminé de regreso a mi habitación de residencia, dividida entre mi lealtad hacia Mark y la innegable atracción que sentía por el señor Anderson. En los días que siguieron a mi visita a la casa del señor Anderson, la tensión entre nosotros solo parecía crecer. Continuamos reuniéndonos para tomar café, discutir historia y compartir miradas furtivas durante las conferencias. El deseo que ambos sentíamos se volvía cada vez más difícil de ignorar y la tentación flotaba en el aire como una fuerza irresistible. En una fría tarde, mientras estábamos sentados en el coche del señor Anderson después de otra cautivadora conversación sobre figuras históricas, se volvió hacia mí, con sus ojos ardientes de deseo. Amy, susurró, no puedo negar lo que siento por ti más tiempo. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras se acercaba más, sus labios rozando los míos. Fue un momento eléctrico y no pude resistir más la atracción. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado y una ola de deseo nos envolvió. Por un momento, me perdí en la intensidad de nuestra conexión. Pero pronto la realidad regresó de golpe y me aparté, respirando agitadamente. Señor Anderson, no podemos hacer esto. Tengo novio, y esto está mal. Me miró con anhelo, su voz ronca. Amy, sé que es complicado, pero no puedo evitar lo que siento cuando estoy contigo. La lucha interna continuó atormentándome, pero la tentación era demasiado fuerte para resistirla. Nuestros encuentros se volvieron cada vez más íntimos, con besos robados y citas secretas. Sentía una creciente culpa, pero el deseo por el señor Anderson nublaba mi juicio. Una tarde, mientras estábamos en su sala de estar, me atrajo hacia un abrazo apretado. Su toque era electrizante y no pude evitar responder. Nos besamos apasionadamente y nuestros deseos comenzaron a tomar el control. Los límites que habíamos establecido se estaban desvaneciendo. A medida que avanzaba la noche, nuestros juegos se volvieron más adultos, alimentados por la intensidad de nuestra atracción.
Estábamos enredados en una red de pasión y secreto, incapaces de escapar del tirón de nuestros deseos prohibidos. La culpa pesaba mucho sobre mí y sabía que estaba traicionando a Mark, la persona a la que había estado comprometida durante tanto tiempo. Pero en ese momento, con el señor Anderson, no podía negar el embriagador atractivo de nuestra conexión. La tentación en la que el señor Anderson y yo nos habíamos estado entregando comenzó a salirse de control y nos encontramos atrapados en la pasión de nuestro vínculo secreto. Una tarde, cuando nos reunimos en su oficina para discutir una próxima tarea, el deseo que había estado creciendo durante semanas alcanzó su punto de quiebre. Con manos temblorosas y corazones acelerados, nos entregamos a nuestros deseos, nuestros labios en un abrazo apasionado. La oficina era un torbellino de deseo y no parecíamos poder detenernos. Los límites que habíamos establecido no eran más que un recuerdo lejano. Mientras estábamos perdidos en la pasión, la puerta de la oficina se abrió de repente. Mi corazón se detuvo al escuchar la voz de Mark, incrédulo. «Amy, ¿qué diablos está pasando aquí?». Me alejé del señor Anderson, mi rostro enrojecido por el shock y la culpa. Mark estaba parado en la puerta, sus ojos muy abiertos de sorpresa y enojo. Había venido a la universidad para sorprenderme, pero en cambio, se había topado con una escena que destrozaría su confianza en mí. El señor Anderson y yo nos apresuramos a componernos, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho y el ambiente estaba tenso. La voz de Mark temblaba con una mezcla de rabia y desconsuelo. «Amy, ¿cómo pudiste? Confié en ti». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras trataba de encontrar las palabras para explicar, pero la culpa me dejó sin habla. El señor Anderson, luciendo igualmente avergonzado, no intentó ofrecer una excusa. La ira de Mark creció y la dirigió hacia el señor Anderson. «Tú, se supone que debía ser su maestro, alguien a quien pueda admirar y en quien pueda confiar. En cambio, has traicionado su confianza y la mía». La habitación se llenó de acusaciones, dolor y el sabor amargo del arrepentimiento. Sabía que había cometido un error terrible, uno que no solo había dañado mi relación con Mark, sino que también había manchado la reputación del señor Anderson como educador. Cuando Mark salió furioso de la oficina, sus palabras seguían resonando en mis oídos y me quedé sumida en un mar de turbulencia y remordimiento. Había sucumbido a la tentación y las consecuencias eran devastadoras. Todo terminó con el hecho de que no pude hablar con Mark después de esa situación en la oficina, no nos volvimos a ver. Este silencio significó el fin de nuestra relación. En cuanto al señor Anderson, trabaja como profesor, ahora vivo con él, estamos profundamente enamorados el uno del otro y parece que pronto seremos padres.